Hola, ¿qué tal compañeros? En este caso, los compañeros de Fonfix en China me han enviado esta base bastante interesante que nos va a servir tanto para limpiar circuitos integrados como para sostener las placas de los teléfonos. Y vamos a continuación. Este video está siendo patrocinado por Fonfix. Fonfix es una empresa que está dedicada a la venta de herramientas directamente en China. Es una empresa la cual vende herramientas a muy buen costo y de muy buena calidad. Vamos a tener estaciones de calor, cautines, separadoras de PCB, vamos a tener también power setas, programadoras y mucho más. Si te interesa, puedes bajar a la descripción y allí encontrarás toda la información de esta página web en China. Bueno, en este caso los compañeros de Fonfix me enviaron esta base bastante interesante. Es una base que es 360, nos permite girarla o podemos perfectamente quitar esta base y podemos trabajarla anclada allí, no se va a mover. Me parece bastante chévere esta base debido a que, bueno, tiene un solo tornillo, no es como las otras que vienen con doble tornillo, esta viene con solo tornillo y que nos va a permitir colocar cualquier circuito integrado tanto en las platinas de acero como en estos sockets de acá. Podemos colocar cualquier circuito integrado para hacerle una limpieza. Otra cosa muy importante es que no necesitamos girar bastante este tornillo para poder abrir o cerrar. Entonces es muy rápido la apertura de este soporte. Me parece interesante debido a su construcción. Esta parte es metálica, tiene toda esta parte metálica y esto que está hecho de un material que es resistente a la temperatura, tiene estos pequeños agujeros que vemos acá que permiten que el flujo de aire circule y así no se caliente este soporte fácilmente. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, esto vamos a tener varias funciones en el cual podemos tanto limpiar circuitos integrados. Saben que es importante sostener los circuitos integrados para, por ejemplo, hacerle el cambio de aleación, limpiar la resina y todos esos temas, pero que, bueno, algunas también de similares características solo tienen esa función de sostener los circuitos integrados. Entonces, pues estamos desperdiciando una buena herramienta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, esta herramienta nos permite tanto sostener, por ejemplo, un circuito integrado, sea grande, sea pequeño, como también una placa, una lógica. Entonces podemos aquí sujetar la lógica perfectamente. Por ejemplo, aquí tengo una lógica de un iPhone 11, una 11 Pro. Entonces nosotros acá perfectamente podemos sujetarla sin ningún inconveniente. Esto nos va a ayudar a quitar cualquier circuito integrado que nosotros necesitemos y que si nosotros la colocamos en la base, en esta base rotatoria, podemos girarla y pues se nos va a facilitar la extracción de cualquier circuito o limpieza o cualquier cosa que nosotros deseemos. Muy importante que, bueno, en algunos Android sí va a servir, ya que algunas tarjetas son angostas, ¿bien? Pero otras son muy grandes y pues ya definitivamente no nos cabe, pero para todos los modelos de iPhone nos va a funcionar perfectamente y no vamos a tener ningún problema. Aquí vamos a hacer unas pruebas con respecto a la colocación de los circuitos integrados. Entonces yo por aquí tengo un paquetico de circuitos integrados que he estado extrayendo para poder hacer las pruebas pertinentes con respecto a este soporte. Me gusta porque, por ejemplo, nosotros podemos dejar por aquí la base en una esquina, podemos retirar esto y perfectamente esto nos va a servir para que cuando nosotros terminemos la dejemos por aquí y no se nos va a perder. Esto tiene un imán, entonces se va a sujetar perfectamente allí, entonces me parece chévere. Bien, entonces nosotros podemos colocar acá los circuitos que necesitemos hacer limpieza. Vamos a proceder acá a sacar todos estos circuitos. Aquí tengo muchos tamaños, desde el más grande hasta el más pequeño. Lastimosamente no tengo circuitos integrados mucho más grandes. Por ejemplo, acá tenemos un circuito que es bastante pequeño, ¿sí? Y que perfectamente nos va a encajar
en su posición. Entonces, denme un segundo, voy a darle zoom. Entonces, por ejemplo, este circuito es bastante pequeño con respecto a la base y por ende no nos va a encajar allí como yo quisiera. Pero no tenemos ningún problema, nosotros podemos encajarlo también en uno de sus laterales de esta manera. Si nos agarra, vamos a ver si nos agarra allí, entonces podemos ya hacer la limpieza del circuito integrado. El circuito ya no se me va a mover. Si queda es más pequeño aún, entonces simplemente lo giramos o lo rotamos, buscamos de que él se agarre. No vamos a generar una gran presión, esto no se va a abrir de ahí y ahí perfectamente podemos hacer la limpieza del circuito integrado. Si es más pequeño aún, entonces todavía tenemos la posibilidad de, por ejemplo, agarrarla aquí por uno de sus laterales y vamos a sujetarlo y allí podemos hacerle la limpieza pertinente al circuito integrado. Tanto circuitos pequeños de cristal de silicio como de arena de silicio, no vamos a tener ningún problema. Esta herramienta nos va a evitar que se nos dañen los circuitos integrados por la manipulación. Entonces también debe que tener en cuenta la fuerza que van a ejercer a la hora de sujetar el circuito. Entonces, por ejemplo, acá tengo un circuito de arena de silicio. Ese que acabamos de ver, ese más pequeñito, es de cristal de silicio. También hay que tener en cuenta esa gran diferencia entre los circuitos integrados debido a su construcción, ya que, por ejemplo, este que es de cristal de silicio, ahora se los muestro en el microscopio, es muy delicado y si se parte, entonces va a comenzar a fallar el circuito y ya no nos va a servir. Bien, mientras que el de arena, pues se puede explicar un poquito, no va a pasar nada. Entonces, aquí un ejemplo de que, por ejemplo, acá ya agarré este circuito y perfectamente allí podemos hacerle la limpieza o la reconstrucción, todo lo que deseemos. No vamos a tener ningún problema. Esto queda muy bien, ¿sí? Esto queda muy bien allí. Vamos a tener el espacio necesario. Vamos a enfocar allí. Vamos a tener el espacio necesario para hacer la limpieza con el cautín. Bien. Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar. Yo sé que en algunos casos, por ejemplo, que tenemos una memoria. Entonces, aquí tenemos una memoria. Entonces, la memoria la pueden instalar de esta manera, así como las estoy mostrando. Así lo pueden tener, no se va a levantar, no va a haber ningún problema. Hay una pequeña luz allí, pero no pasa nada. Entonces, en algunos casos he visto que algunos de estas se levantan y encajan al circuito por debajo. Entonces, esta me parece que está muy bien construida. Es una Relive RL601L. Bien, entonces para que tengan en cuenta, esa es la referencia de este soporte. También nosotros podremos colocar el circuito integrado de esta manera y no vamos a tener ningún problema a la hora de limpieza. Entonces aquí ahorita vamos a ver cómo se limpia el circuito integrado y no se nos va a mover. Entonces esta herramienta es bastante indispensable para estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, acá también lo podemos agarrar si nosotros queremos. Podemos agarrar el circuito acá o lo podemos agarrar por acá en el centro, como ustedes prefieran, ¿no? Para eso tiene muchos soportes, muchas bases, muchos espacios, los cuales nos van a ayudar a poder sujetar el circuito integrado. Por ejemplo, acá me queda un pequeño espacio, pero si ustedes se dan cuenta, el circuito no se nos mueve de ahí. Entonces, me parece muy chévere y bastante interesante esta herramienta. Por ejemplo, acá, este otro circuito es de cristal de silicio y que es muy frágil a la hora de hacer limpieza. Normalmente se nos suelen partir o se nos suelen fisurar. Entonces, estos circuitos integrados hay que tenerles mucho cuidado a la hora de hacer la limpieza para el revalid. Bien, por ejemplo acá, si ustedes se dan cuenta, llega a tener el tope allí, pero entonces nosotros lo podemos rotar para que nos lo podamos soportar perfectamente allí. Y ahí nosotros podemos hacerle la limpieza. También hay otros circuitos, por ejemplo, como esta CPU, que trae soldadura por ambos lados, entonces son un poquito más complejos de agarrar. ¿Por qué? Porque ellos traen una soldadura por ambos lados. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo agarraría yo? Por ejemplo, que se me cayó por acá, lo puedo sujetar desde esta esquina, ¿sí? Y lo puedo perfectamente aquí sostener y podemos hacerle la limpieza pertinente a este circuito. Le podemos dar la vuelta si ustedes gustan para hacerle la limpieza por la parte posterior, o en caso
que ustedes deseen. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí se nos cayó el otro circuito. Por ejemplo, pueden limpiarlo en esta base. No van a tener ningún inconveniente para poder sujetarlo, ¿sí? La recomendación para este tipo de circuitos integrados es que lo hagan en este módulo de acá para que no tengan inconvenientes de pronto que se les lleguen a zafar o algo, ¿listo? Pero no van a tener ningún problema. Podemos también, así como ese tipo de procesador, podemos este otro tipo de procesador que es un poquito más grueso, o memoria RAM, ¿sí? Esta es la memoria RAM. Esto también lo podemos colocar aquí sin ningún problema. Entonces vamos a proceder a hacer las pruebas pertinentes de limpieza de todos estos circuitos para que vean cómo es que esta herramienta nos va a ayudar a sostener los circuitos integrados sin necesidad de estarlos sosteniendo con la pinza, porque normalmente utilizamos la pinza para sujetar el circuito mientras que hacemos la limpieza. Entonces vamos a proceder a continuación a hacer las limpiezas correspondientes. Bueno, entonces aquí vamos a hacer las pruebas pertinentes. Acá tenemos el microscopio que también nos patrocinó los compañeros de Fonfix. Simplemente vamos a aplicar soldadura encima. Vamos a utilizar unos 380 grados. Vamos a aplicarle una soldadura nueva para hacerle la limpieza correspondiente al circuito integrado. De esta manera, entonces simplemente vamos a pasar el cautín suavemente sobre las soldaduras. Esto va a ayudar a que toda esa soldadura que tenemos allí, que ha sido ya vieja, porque pues es una soldadura de fábrica, se nos vuelva por una soldadura nueva, ya que le cambiamos la aleación. Utilizamos una mallita de soldadura para hacer la limpieza correspondiente de esa soldadura y que recordemos que en algunos casos es muy importante cambiar bien la aleación para ver si tenemos pads oscuros, todo ese tema. Entonces simplemente acá pasamos la malla de soldadura y vemos que no tenemos ningún inconveniente, que se nos esté moviendo el circuito integrado con este soporte o este holder, ¿sí? Que me parece muy bien. Acá solamente le haríamos la limpieza y ya tendríamos un circuito integrado completamente limpio. Bien, lo mismo podríamos pasar si es un circuito más pequeño, por ejemplo como este PMIC, ¿sí? Simplemente lo vamos a sujetar por acá, vemos que agarra perfectamente, no vamos a tener ningún problema. Ahora lo vamos a ver más a detalle en una grabación directamente en el microscopio para que ustedes se den cuenta. Simplemente pasamos acá, hacemos una buena limpieza, ¿sí? De esta manera, quitamos el exceso de estaño del cautín y simplemente acá pasamos la malla de soldadura. Si ustedes ven que se mueve, entonces lo apretan un poquitico, ¿sí? Muy importante aplicar flux para todos estos procesos. Entonces acá aplicamos flux para que la soldadura no se nos oxide y nos permita una mejor limpieza. Simplemente pasamos acá el cautín, ¿sí? Y limpiamos perfectamente el circuito integrado y no vamos a tener esos inconvenientes de que estemos dañando los circuitos integrados. Es una herramienta que está relativamente económica, muy barata en comparación a otras. Esta Relife, la RL601L, bien, y acá simplemente nosotros hacemos la limpieza pertinente con alcohol. De igual manera vamos a hacer la prueba con un circuito aún más pequeño todavía, ¿sí? Que vemos allí, no sé si lo logren ver. Entonces acá esto nosotros lo podemos limpiar y no hay ningún problema. Acá lo sujetamos. Vamos a pasar en este caso, no es necesario pasarle la soldadura, o si quieren pasarle soldadura nueva, pues le pueden pasar un poquito de soldadura nueva para que cambie la aleación. Entonces acá simplemente podemos pasar un poquito de soldadura, limpiamos el exceso y limpiamos completamente el circuito y así nos queda listo para hacer el revale. Recordemos que esto es simplemente para limpieza, sujetar los circuitos integrados en un caso de que tengamos un circuito integrado que está sulfatado. Entonces esto nos va a ayudar acá a sostener los circuitos integrados. Por ejemplo, esos pequeñitos son un dolor de cabeza, ya que por ejemplo antes de no tener esa base tendría que cogerlo con la pinza y eso normalmente tiende a que dañemos los circuitos integrados y tengamos dolores de cabeza porque en algunos casos no se suelen conseguir esos circuitos integrados.
Acá por último, entonces vamos a hacer el test, por ejemplo, con este procesador. Acá tenemos un procesador, vamos a sujetarlo en este espacio de acá. Bien, en este espacio vamos a sujetar el procesador sin ningún inconveniente. Acá lo podemos sujetar. Y aquí vemos agarrado perfectamente a ese procesador. Vamos a hacerle la limpieza correspondiente y entonces vamos a pasar al estereoscopio directamente para verlo más de cerca, más detallado, para que ustedes se den cuenta cómo es que lo logra sostener y los tamaños que puede llegar a sostener desde el circuito más pequeño hasta los más grandes. Entonces acá simplemente pasamos esto, la soldadura, una gotica de soldadura, y limpiamos fácilmente todo lo que es el circuito integrado. Bien, y acá simplemente pasamos la malla de soldadura y acabamos de hacer la limpieza a este circuito. Vemos que no tenemos ningún inconveniente en sujetar al circuito. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, esta posición en cómo está instalado el circuito en esta base va a permitir que utilicemos menos temperatura de lo normal. Si ustedes se dieron cuenta, salió muy rápido esa limpieza. Ya podemos utilizar alcohol o cualquier cosa, cualquier líquido que ustedes utilicen para limpiar. Vamos a probar este otro líquido que tenemos acá. Y este es mucho mejor para este tipo de casos. Entonces, aquí vemos fácilmente cómo llegamos a hacerle la limpieza a este circuito integrado. Solo queda es hacerle la limpieza a esos pads que están oscuros y ya perfectamente le podemos hacer un rebalance a este circuito en caso que sea necesario. Esto simplemente lo estoy haciendo como demostración. Me gusta porque, por ejemplo, esta base nos permite hacerle una limpieza, ¿sí?, más fácilmente. Si ustedes se dan cuenta, limpia muy bien. Esto, bueno, ahí solo es dedicar un poquito de tiempo y limpiar muy bien lo que es esta base y no vamos a tener ningún problema de que la llenemos de flux. En algunos me ha pasado que esto se llena de flux y eso es difícil de limpiar. En este caso vemos que está muy práctica porque se limpia fácilmente. Entonces aquí queda este video para los compañeros que estaban preguntando sobre esta base, de qué se trataba esta base. Es una Relife RL601L. Otra cosa que me pareció bastante interesante de este soporte es para agarrar, por ejemplo, el Face ID de, por ejemplo, de los iPhone, para, por ejemplo, hacerle la reparación correspondiente. Entonces nosotros podemos aquí perfectamente agarrar el Face ID, esto ya no se nos va a mover de allí y hacemos la reparación correspondiente al Face ID, no vamos a tener ningún problema. Entonces me parece bastante versátil esta herramienta. También le he visto bastante funcionalidad, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de lógicas, ya que esto es un soporte bastante pequeño, ¿sí? No nos ocupa gran espacio ni nada, para sujetar, por ejemplo, este tipo de PCB, que son muy pequeñas, y que en algunos casos necesitamos cambiar cualquier conector, cualquier cosa. Entonces perfectamente allí podemos agarrar lo que es esta tarjeta y no vamos a ocupar tanto espacio. Me gusta porque, por ejemplo, podemos colocar, por ejemplo, esta base por acá y cuando ya deje de utilizarla, cuando ya no la necesite, simplemente la colocamos acá y ahí nos queda perfectamente. Si la queremos usar, simplemente la retiramos y la podemos colocar allí. Si ustedes quieren trabajar con esta otra base para que nos quede un poquito más alto, no va a haber ningún problema y nos permitirá generar una rotación para hacer una limpieza o cualquier cosa que ustedes deseen. Entonces allí, por ejemplo, yo puedo hacer la limpieza y no tenemos ningún problema. Que quiero hacer la limpieza del otro lado, no necesito de soltarla y girarla ni nada, simplemente la roto, la ubico y ya. Entonces este soporte me parece muy versátil con respecto a eso. Por ejemplo, acá tenemos una placa de un J7 Prime que son bastante angostas. Esta casa perfectamente en esta base. Entonces, por ejemplo, podríamos aquí extraer al PMIC. Si ustedes quieren, pues quitan esta base rotatoria. Podemos quitar el PMIC y no vamos a tener ningún problema a la hora de la extracción. ¿Listo? Entonces acá perfectamente nosotros podemos hacer la extracción de ese circuito sin ningún inconveniente. Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Vamos a aplicar un poquito de temperatura y vamos a quitar ese chip que tenemos allí.